título o nombre hasta que Jürgen me envió un mensaje preguntándome cuál es el título. Y todo está relacionado con lo que sale en la Biblia acerca de los simples, eh, lo cual para mí siempre ha sido un tema un poco complicado, confuso, porque la Biblia habla de simples de distintas maneras y en algunos momentos, en algunos casos, en algunos pasajes de la Biblia, el ser simple es algo bueno. Pero en otros pasajes encuentro pues que ser simple es algo malo y yo diría muy malo, ¿no? Entonces, siempre yo mismo me he preguntado, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que debo de buscar? ¿Ser simple o no ser simple? Porque, repito, encontramos los dos aspectos en la Biblia, las dos caras de la moneda. Ser simple es algo malo, ser simple es algo bueno. ¿Por qué esa contradicción? Y bueno, el compartir con ustedes, siento que no solamente me he estado preparando para este mensaje, para ver qué compartirlo, sino yo para mí mismo, ¿no? Siempre cuando uno enseña, de alguna manera Dios le enseña a uno mismo lo que uno va a enseñar a otros. Entonces, para mí ha sido el descubrir estos misterios o estas cosas que siempre me han cuestionado, ¿no? Me han traído dificultad en la Biblia. Me gustaría simplemente empezar con algunos pasajes en los cuales se habla de los simples, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 1:4, desde el versículo 1 de Proverbios, ¿no? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y los proverbios, dice, son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar, y ahí viene la palabra simples, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En este pasaje, la palabra simple tiene que ver con el ser ignorante, falto de inteligencia. En algunos pasajes vamos a encontrar que ellos utilizan el término petit, que en hebreo significa tonto, o akakos, que significa inofensivo. La idea básica de la palabra en el Antiguo Testamento, cuando ellos usan simple, significa alguien que va a ser fácilmente influenciado. En otras palabras, yo le puedo decir a una persona simple en este sentido, ¿no? Caramba, Jesús llegó ayer y tú no te diste cuenta. Y la persona de repente va a decir, oh Dios mío, eso pasó y ¿qué fue? ¿Por qué yo me quedé? O sea, en este sentido, alguien que fácilmente toma la palabra y se deja influenciar o cree las cosas que cualquiera persona le pueda decir. Recuerdo a un pastor muy amigo mío, no estoy hablando de Jürgen, pero un pastor a quien yo respetaba mucho y que en determinado momento descubrí que era muy fácil sembrarle una idea, ¿no? En su mente y que él se dejaba influenciar por esas ideas. En esa época teníamos una heladería en Lima y tratando de ver qué tanto esto era cierto, bueno, mi esposa le invitó al pastor un helado y yo me acerqué y le dije, pastor, ¿está tomando usted ese helado? Y como sorprendido y medio asustado, porque ese helado normalmente como que causa ciertos problemas estomacales y cuando uno no está acostumbrado va a tener que ir al baño rápido.
No pasaron ni 5 minutos y el pastor estaba en el baño. Resulta gracioso, pero fácilmente influenciado, ¿no? Esto es lo negativo en respecto a esto, ¿no? Hay otros pasajes más que podemos ver, por ejemplo, en Proverbio 1:22, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. En Proverbios 7:7 dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un hombre a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina. Aquí, simple como falto de entendimiento, ¿no? Una mente un poquito limitada para entender con claridad las cosas que están pasando alrededor. En Proverbios 8:5 dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Me sorprende esto porque esto es como un mandato, ¿no? Tú eres simple, entiende. Tú puedes hacer algo, puedes cambiar de actitud y puedes poner más de tu parte para cambiar esta simpleza que tienes. Esto es lo que yo veo que la Biblia me está diciendo en este pasaje. En Proverbios 9:4, hablando de la mujer insensata, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia, ¿no? Esto es en el pasaje donde se habla acerca de las mujeres de mal vivir. Bueno, así es como en nuestra cultura las conocemos, ¿no? En Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, ¿no? Nuevamente, la contraparte entre el ser simple y creer todas las cosas o ser avisado. En Proverbios 19:25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Perdón, 19:25. Oh, yo estoy en un pasaje errado. 19:25. Hiere el escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. ¿Qué es lo que en este pasaje yo estoy encontrando? Que hay alguien malo siempre alrededor, que de pronto pues nos hace daño. Y dice que, ok, yo cometí el error de no tener cuidado, ¿no? Y recibí el daño de esta persona, pero dice que si es que yo soy lo suficientemente inteligente para recibir el daño, yo me voy a convertir en una persona avisada. Significa que voy a estar más atento y no voy a ser tan descuidado de aceptar las cosas malas que alguien me quiere hacer. Por otro lado, corrigiendo al entendido, dice, entenderá ciencia. Y hay muchos pasajes más. Me gusta mucho el libro de Proverbios. Fue el primer libro que cogí cuando alguien me enseñó cómo hacer un devocional. Y me pareció interesante. La persona me dijo, mira, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Hoy día estamos, si no me equivoco, era 30 de abril. Entonces, mira, tú empiezas mañana y tienes un capítulo por día. 31 capítulos para un mes.
Y aún más, como en el primer capítulo de Proverbios dice, los proverbios de Salomón, hijo del rey David, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Yo dije, este libro es para mí. Así que empecé a hacer mis devocionales tomando el libro de Proverbios, pero, oh sorpresa, no podía hacer un capítulo que era lo que encontraba en un solo capítulo. Si no me equivoco, me tomó más de 3 meses llevar el estudio bíblico del libro de Proverbios en mis devocionales, ¿no? Más de 3 meses. Y es que en realidad, como dice en estos primeros versículos, es para entender sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples. Pero por otra parte, y decía la contraparte, también en la Biblia encontramos pasajes donde se ve al simple como ser algo bueno. Y esto es lo que siempre me confundió. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se ve el simple como algo positivo? En el Nuevo Testamento estamos hablando de un idioma, un lenguaje diferente, ¿no? En el Antiguo Testamento se usa hebreo y en el Nuevo Testamento se usa griego, salvo pequeñas palabras que generalmente usa nuestro Señor Jesucristo en arameo. Pero en el griego, la misma palabra que nosotros la leemos como simple, involucra el sentido de una persona sencilla, que podemos traducirlo también como sincero, como bueno. En otras palabras, podríamos decir la sencillez que caracteriza al niño. Entonces, no nos confundamos pretendiendo que estamos hablando del mismo simple del Antiguo Testamento, el mismo concepto de simpleza del Antiguo Testamento, con el concepto de simpleza en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, estamos hablando de una persona que no quiere pensar. Recuerdo cómo a alguien yo le decía un número de teléfono, me preguntaba por un número de teléfono, y yo lo sabía de memoria, entonces se lo decía de memoria. Digamos, 780-24-38-51-4. Entonces la otra persona me decía, ¿7 qué? 780-24-38-51-4. ¿780 qué? Entonces, en realidad, esta persona no quería ni siquiera darse el trabajo de tratar de pensar, sino quería que yo le dicte los números uno por uno para que los vaya anotando, ¿no? Estamos hablando en este caso de una simpleza totalmente diferente. No estamos hablando de una persona que no tiene inteligencia. Estamos hablando de una persona que tiene pereza para usar su inteligencia. Generalmente no es algo que yo no puedo hacer, sino es algo que no quiero ni siquiera darme el trabajo de intentarlo. Jürgen me conoce por muchos años. Allá en el Perú era gracioso como, bueno, alguna vez me acuerdo, bueno, en esta época estudiábamos en el seminario, a la vez trabajábamos. Recuerdo cómo Jürgen me contaba sus aventuras, de cómo dice, él estaba manejando, regresando del seminario a Chaclacayo, y de pronto escuchaba, en sus sueños, escuchaba gritos, gente gritando, ¿no? ¡Ah, ah, ah! ¿Y qué cosa era? Que se había quedado dormido manejando, se había pegado a un ómnibus y estaba empujando a un microbús, ¿no? Y lo estaba empujando de atrás. Y la gente dentro del microbús estaban gritando porque se daban cuenta que alguien por atrás los estaba empujando.
¿no? Eh, Obviamente esto no es simpleza, esto es, ¿cómo llamarle? La obstinación o el querer hacer algo que está más allá de nuestra capacidad, ¿no? El esforzarnos por lograr algo. De la misma manera, a veces yo recuerdo que en esa época trabajaba, estudiaba y empezamos a hacer algunos programas de radio y recuerdo que llegaba al seminario y todos se reían de mí porque me había puesto la camisa al revés, ¿no? O cosas de este tipo pasaban por el tratar, poner de nuestra parte, de hacer más de lo que teníamos al alcance de nuestras manos o de nuestras fuerzas, ¿no? Eh, Durante esta época, en el Perú, eh, en lo personal, yo trabajaba en un pequeño negocio que desarrollábamos con mi familia. En este pequeño negocio, ¿no? Siempre había la oportunidad de contratar gente, contratar personas. Y tuve la experiencia de contratar a muchas personas, desde heladeros, profesores, distintos tipos de trabajadores para las cosas que hacíamos en el negocio, carpinteros, soldadores, no sé qué. El hecho es que, estando de este lado de el contratar gente, durante toda mi vida como empresario, ¿no? Manejando negocios, siempre tuve en la cabeza el deseo de encontrar al trabajador perfecto. Y honestamente, hubieron buenos trabajadores, no puedo decir que todos eran malos, pero nunca logré encontrar aquel que yo dijera, este es el perfecto trabajador. Y yo mismo me propuse, ¿no? Si algún día yo logro trabajar para alguien más, quiero proponerme o prometerme ser tan buen trabajador, tan bueno, que si yo renuncio, mi jefe va a llorar. Va a llorar pensando que me está perdiendo a su mejor trabajador y que no va a poder reemplazarme. Esa fue mi promesa personal, ¿no? El hecho es que me vine a Canadá con toda mi familia. Canadá es un país que para muchos pues es un país rico, es un país en el cual hay muchas oportunidades y la verdad es que sí lo hay, ¿no? Hay oportunidades. Y difícilmente aquí se ve pobreza y si se ve pobreza es porque las personas están sufriendo por drogas, ¿no? O alguna otra circunstancia que los ha hecho eh, pasar por estos problemas económicos. De lo contrario, cualquier persona que trabaja va a tener una vida bastante acomodada. Estoy haciendo un pequeño paréntesis con el tema, básicamente porque quiero de alguna manera, ¿no? Ilustrar una idea diferente respecto al tema de simpleza, ¿no? Muchas veces nos equivocamos pretendiendo o pensando que, ok, ¿no? Yo soy o no soy una persona capaz, inteligente, con nivel de educación, ¿no? He tenido más de 10, 15 años, 20 años de estudios, 22, 24 años de estudios, entonces no soy cualquier persona, no soy el average, ¿no? Estoy por encima de los demás, no soy alguien simple. A veces tenemos esta idea que en realidad no es una idea correcta y es bastante errónea respecto al concepto de simple que en la Biblia se hace referencia. En el Perú
antes de estudiar en el seminario, logré un bachillerato en física. Después en el seminario, un bachillerato en teología. Y después estaba estudiando, y me parece que con Jürgen llevamos algunos cursos en la maestría. Entonces estábamos haciendo una maestría ahí en el Perú. Entonces yo digo, con tanta educación, voy a Canadá, las cosas van a ser fáciles, me voy a dedicar a hacer algo que me gusta y no voy a tener que hacer cosas que no me agradan. Lo cierto es que no es nada fácil migrar a un país diferente, con un idioma diferente, con costumbres diferentes y con una educación también que es diferente. Por muchos años, por algunos años, intenté, ¿no?, de alguna manera ubicarme en lo que era mío. Sin embargo, no encontré a nadie que pueda ver una pequeña luz de brillo y que puedan apreciar en alguna medida lo que yo podría hacer. Después de mucho tiempo, fracasos y sentirme deprimido por el no poder hacer algo que yo me sentía capaz de poder hacer. Es más, les cuento, por ejemplo, apliqué a un trabajo de voluntario, ni siquiera con sueldo, para poder hacer algo que yo enseñaba en el Perú cómo hacerlo. Y es para ayudar personas que están sufriendo por algún tipo de crisis, que es lo que, bueno, en el Perú yo entrenaba a nuestros voluntarios respecto a cómo ayudar a personas que están atravesando por una crisis. Y aquí no tenía que enseñar a nadie, tenía yo que atender a una persona que estaba en crisis, como voluntario. Y no me aceptaron. Así de sencillo, sin paga, ¿no? Para mí esto es el fondo del barril, ¿no? Donde uno toca fondo y uno dice, caramba, si a uno no lo aceptan como voluntario para hacer algo que yo soy capaz de enseñar cómo hacerlo, menos me van a aceptar en un trabajo con paga para hacer esto mismo. Y lo cierto es que, bueno, en medio de esta depresión cometí muchos errores más. Y lo cierto es que cuando uno comete errores, pues uno va perdiendo y va perdiendo y va perdiendo. Y repito, ¿no?, uno llega al fondo del barril. Al fondo del barril, en algunos casos, para algunas personas, puede ser el terminar en drogas. Para otras personas puede ser el terminar en la calle. Para otras personas puede ser el perder su familia. Para otras personas puede ser el simplemente, ¿no?, empezar a trabajar en lo más humilde que a uno le queda hacer y empezar desde abajo, desde cero. No sé nada, ¿no? Tengo que empezar a hacer las cosas que tenga al alcance de la mano, ¿no? Me puse a trabajar y aquí he trabajado en limpieza de casas, no, perdón, no de casas, de oficinas. En las limpiezas de oficinas, normalmente uno también tiene que limpiar los baños, las cocinas de las oficinas. Limpiezas de, aquí le llaman kitchen exhaust, que vendría a ser los ductos de las cocinas industriales en los restaurantes, con las campanas estas grandes extractoras, ¿no? Es un trabajo muy grasoso. Limpiezas de piscinas, pintura de casas. Aquí las casas no son de concreto, sino son de madera. Entonces la primera etapa de la construcción de la casa se llama framing, que es hacer el marco de madera de las casas. Un trabajo muy pesado, muy duro. Y he atravesado por todos los trabajos que aquí las personas pueden hacer en mano de obra, ¿no?
normalmente, repito, trabajos de limpieza creo que no es el sueño para nadie que venga del Perú, ¿no? Y lo cierto es que durante esa época, sin dinero, ¿no? Y tratando de hacer algunos trabajos solamente de supervivencia, recuerdo que más de una vez, recogiendo la basura en alguna oficina, encontraba que alguien había simplemente comprado un sándwich y totalmente empaquetado, no lo habían ni siquiera abierto ni mordido y lo habían tirado a la basura. O fruta, a veces manzanas, naranjas, que las habían tirado a la basura, no porque estén malogradas, sino porque no las habían querido comer y las botaban en perfecto estado. Así que, hermanos, lo que quiero decirles es que viendo esto, honestamente, yo mismo cogí algunas veces fruta, sándwiches de la basura y yo mismo me los comí. No es un orgullo, obviamente, lo que les cuento, pero sí les comparto esto, que de alguna manera es una vergüenza, de alguna manera es un dolor el siquiera recordarlo, pero lo que quiero decirles es que nuestra vida a veces atraviesa por crisis, y la crisis es como un incendio, donde todo se quema. Se quema nuestra casa, se quema nuestra vida, desaparece todo lo que teníamos. Y lo primero que hacemos, después de que ya toda la desgracia pasó, la primera cosa que hacemos es ir de nuevo a la casa que se quemó, buscar entre las cenizas y cualquier cosa que logremos rescatar de esas cenizas. Esos van a ser nuestros tesoros. Aquellas cosas que nosotros cogemos de las cenizas van a ser nuestros tesoros, porque van a ser aquellas cosas que nos van a ayudar ahora a empezar nuestra nueva vida y salir adelante. Entonces, normalmente, siempre había alguna casaca viejita que no nos gustaba y de repente la pusimos ahí en una esquina. Y como la pusimos en una esquina, no se quemó. Ahora esa casaca que no nos gustaba va a ser lo único que vamos a tener para vestir y eso va a ser lo que vamos a empezar a usar. Teníamos nuestra cocina, nuestras cosas bien acomodadas, bien bonitas, ¿no? Todo se arruinó. Ahora esa cocinita viejita que la habíamos puesto atrás de la casa, de repente está en buenas condiciones, la tomamos ahora para usarla. Repito, todas aquellas cosas que rescatamos de una crisis van a ser nuestros tesoros que ahora nos van a servir para salir adelante. Y cuando hablo de cosas, no me refiero a solamente cosas tangibles que podemos coger, tocar. Estoy hablando de experiencias, conocimiento, ¿no? Leímos hace unos momentos que cuando el malo le hace daño, ¿no? Dice el avisado, aprende, ¿no? Asume algo y al final tiene una actitud positiva respecto a lo malo que le sucedió. De la misma manera, cuando atravesamos por una crisis fuerte, grande, de pronto aquellas cosas que podemos rescatar de esta mala experiencia ahora van a ser nuestros tesoros. Si no hemos logrado aprender nada de una mala experiencia, de algo duro que nos ha sucedido, eso sí es verdadera desgracia. En mi caso, simplemente, sin nada de dinero, decía qué hacer, cómo recuperarme, tenía la experiencia, ¿no? Decidí
ser el mejor trabajador. Obviamente no me sentí orgulloso de hacer trabajos de limpieza, ¿no? Como peruano, como buen peruano. Sin embargo, dije, esto es lo único que tengo. Algo que siempre aborrecí, estando aquí en Canadá, hacer trabajos de limpieza. Bueno, esto es lo que tengo en las manos, esto es lo que he recuperado después de haber perdido todo. Así que vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo bien. Y recuerdo cómo me amanecía así de madrugada limpiando. A solas, cantando, orando, llorando a solas, tratando de hacer lo mejor así, que nadie pueda señalarme que algo estaba mal hecho y cosas por el estilo. Entonces, las consecuencias normales que vienen de esto, de hacer un buen trabajo, son que tu jefe te empieza a apreciar y se da cuenta que eres un buen trabajador y te da más. Entonces, aquí los trabajos de limpieza, obviamente un trabajo, tú tienes una cantidad de dinero. Y si tienes tiempo y continúas haciéndolo, te pueden dar otro trabajo más y otro trabajo más y otro trabajo más. Y así fuimos creciendo, ¿no? Hasta que finalmente, en esa época, si no me equivoco, estábamos haciendo como 6 o 7 edificios de alguna empresa de petróleo, trabajando para otras personas. Un trabajo perfecto. Una cantidad de dinero apreciable como para poder sostenernos y vivir. El hecho es que cuando uno se convierte en un buen trabajador, entonces es donde uno tiene la idea de, caramba, yo esto lo hago para alguien más, puedo hacer lo mismo para mí mismo. ¿Por qué tengo que trabajar para alguien más cuando puedo trabajar para mí mismo haciendo lo mismo? Un buen trabajo va a ser siempre bien apreciado. Así es como abrimos una empresa pequeña de limpieza de oficinas. Y de la misma manera, un buen trabajo bien apreciado trae y atrae a otros clientes que quieren el mismo trabajo bien hecho. En determinado momento estábamos limpiando 14 edificios de una empresa de petróleo y de otras empresas más. Toda la noche. Me acuerdo, logramos una, ¿cómo se le llamaría? Ay, Dios mío, en español. Una tropa de trabajadores a los cuales los recogíamos uno por uno durante la noche, los llevábamos a los distintos edificios y nos ayudaban a limpiar. Toda la noche trabajando. Y durante el día libre para hacer lo que querramos. Nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre simpleza y en este caso, ¿no? No alguien que asume las cosas y las cree simplemente, sino alguien que, según el Nuevo Testamento, la sencillez que caracteriza al niño, ¿no? Yo hablo de no el orgullo de haber estudiado, de tener educación, pero sí la sencillez y humildad de estar dispuesto a hacer las cosas más simples. Y recuerdo el lema de nuestra empresa era: gracias por la oportunidad de poder mostrarle a usted cuán bien pueden ser hechas cosas simples. Y la idea es que, ok, limpieza de oficinas es algo bien sencillo, bien simple. Pero
esa cosa tan sencilla y tan simple la podemos hacer mal hecha. Podemos hacerla, en el Perú le decimos creo que como lavada de cara, ¿no? O podemos hacerla tan bien que las personas que ven se dan cuenta que nosotros hemos estado ahí. Oro a Dios para que me dé a mí la simpleza de corazón de poder creer que Dios está conmigo en todo momento del día y en las cosas más simples que hago durante el día. Que me ayude a poder verlo a Él y que en estas cosas que aparentemente son simples, ¿no? Que Él se pueda gozar al ver que yo pongo todo mi esfuerzo por hacer algo bien hecho. También que la gente pueda decir, caramba, esta no es una persona cualquiera, esta no es una persona simple. Esta persona tiene algo especial. ¿Qué es eso algo especial? Lo que quiero es que la gente que están alrededor puedan decir, este es un cristiano. La Biblia dice como luminares de Cristo, que nosotros podamos ser como pequeños espejos que reflejan la luz de Dios, la luz de Cristo, y que las otras personas, cuando ven este reflejo, puedan ver en nosotros un reflejo de Dios. No se trata de ser complicado. Complicado es aquel altanero, orgulloso, que siente que porque tiene educación, entonces debe ser respetado. Esa clase de orgullo no es la simpleza que en la Biblia vemos. Tampoco es la simpleza que Jesús menciona, la simpleza del Antiguo Testamento, ¿no? De personas que no quieren complicaciones, de personas que no quieren esforzarse en pensar o en tratar de aprender o en tratar de hacer las cosas bien hechas. No es esa la simpleza. La simpleza que Jesús menciona es una simpleza en donde nosotros ponemos nuestro corazón. En cualquier cosa en donde nosotros estemos, en cualquier cosa que hagamos. Esa simpleza es la que Dios espera de nosotros y es la simpleza que quisiera compartir con ustedes en esta tarde, en esta noche. Me van a disculpar, hermanos, la verdad es que son muchos años en los que no comparto con hermanos, con cristianos, no de esta manera, menos aún no cara a cara. Normalmente aquí tratando de involucrarme en un trabajo en el cual pueda ganar a otras personas para Cristo. He estado dictando clases de inglés y a través de las clases de inglés yo encuentro que es algo muy parecido a lo que hacíamos en el Perú a través de la radio. Porque, a ver cómo explicar esto. En el Perú hacíamos programas de radio que le llamábamos, era el nombre del programa, Viviendo en Plenitud. La única manera de vivir. Y la idea de estos programas era llegar a personas que están lejos de la iglesia, lejos de Dios. Llegar a personas que no son cristianas. Y atraerlos, de alguna manera hacerles ver lo que la vida cristiana es. Sin embargo, nos encontramos con este problema, que cuando yo le comparto a una persona no cristiana y le digo, mira, la Biblia dice, o Jesús te ama, tú tienes que venir a la iglesia conmigo y vas a ver cómo
tus problemas, tu vida va a mejorar y tú vas a encontrar paz en tu corazón. Normalmente las personas cuando nos escuchan de esta manera, normalmente nos van a decir, ya, gracias, otro día te voy a escuchar. O peor aún, si es que se trata de un programa de radio y escuchamos o vemos que alguien no cristiano se topa con un programa cristiano, dice, gloria a Dios, uy, me equivoqué de radio, cambien para otra estación. Porque los no cristianos no quieren, ¿no?, escuchar así las cosas cristianas tan fácilmente. Les cuesta a ellos y a nosotros nos cuesta atraerlos hacia nuestras iglesias. Generalmente, si tú invitas a alguien a la iglesia y esa persona viene a la iglesia, va a ser porque de alguna manera esa persona ya ha sido evangelizada, ya ha sido tocada, ya ha sido enseñada, ha tenido experiencias con otros cristianos. Y debido a todas esas experiencias, está a la puerta de la iglesia, necesita solamente una invitación, un último empujón para que venga y se convierta. Yo estoy hablando de aquellas personas que están lejos de la iglesia, que no quieren escuchar nada de Dios, que rechazan todo aquello que tenga que ver con Dios, Jesús, el Evangelio. Para llegar a estas personas, tenemos que hablarles de una manera diferente. Para llegar a estas personas, tenemos que llegar a ellos de una manera no religiosa, no evangélica, no de iglesia. El apóstol Pablo decía, al romano me he hecho romano, al griego, griego. Y él era judío. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Yo no estoy diciendo que nos hagamos mundanos, pero lo que yo estoy diciendo es que nos mostremos a ellos de una manera más fácil, asequible, cercana, que ellos no nos vean tan diferentes, que no quieran ni siquiera escuchar el mensaje. Y la idea de los programas de radio era esto. Mensajes en los cuales de alguna manera les enseñábamos algunas cosas bonitas, sencillas, cuentos, ¿no? Mensaje positivo. Y poco a poco las verdades que salen en la Biblia, ¿no?, se las compartíamos a las personas no cristianas, pero no les decíamos versículo tanto, Proverbios, Isaías, Mateo. No hay por qué decirles. Si es alguien que no está cerca de la iglesia, no necesitamos. La Biblia no necesita que digamos cuál es el versículo del cual estamos hablando. Dios no necesita esto. Sabemos nosotros que la Biblia es verdad. Y la verdad no necesita de nosotros para hacerlo. La Biblia es verdad. La Biblia es verdadera. No necesita de nosotros para ser verdadera. En otras palabras, si nosotros compartimos la palabra de Dios, las verdades de la Biblia, sin decir de dónde la estamos sacando, a veces, ¿saben qué? El mundano se va a sorprender y va a decir, oye, eso es bien interesante, ¿de dónde lo estás leyendo? ¿De dónde lo estás sacando? Cuando ellos se interesan y ellos preguntan de dónde saca esto, y nosotros le decimos, oh, bueno, eso es algo que he encontrado en la Biblia, ellos a veces se sorprenden y dicen, caramba, esas cosas salen en la Biblia. Ellos se interesan más en finalmente acercarse a leer más de la Biblia o escuchar más. Porque finalmente se dan cuenta que en la Biblia no es un libro aburrido y que no hay cosas
que pueden ser locas si no hay sabiduría de Dios, que es útil para nuestras vidas en el momento actual, para lo que estamos viviendo y atravesando en estos momentos. Jürgen, no sé, quisiera escuchar algo de ti y de la misma manera algo de los hermanos. Como digo, ¿no? He querido compartir con ustedes más que pasajes de la Biblia, mi propia vida, ¿no? Es lo que no es algo que de alguna manera no me siento haber preparado bien para este mensaje, pero a su vez siento que Dios me ha preparado durante toda una vida para poder compartirles con ustedes, compartir con ustedes lo que he vivido durante todos estos años. No sé, ¿qué más puedo decir, Jürgen? Amén. Gracias, José. Gracias a Dios, hermano, por la vida de José, nuestro hermano en Cristo, siervo del Señor. Amén. Y el mensaje que Dios nos ha dado, el libro de los Proverbios, que fue escrito justamente por la persona más sabia del mundo, ¿no? Salomón habla de los simples, que bien ha explicado nuestro hermano José, ¿no? De aquellos que, pues, no son esforzados, ¿no? No son esforzados, no leen, no estudian, no se preparan, son incautos, neófitos, ¿no? Y ahí se quedan, ¿no? Estancados, ¿no? Entonces, es un mensaje desafiante. Gracias, José, porque para dejar esa simpleza mala, ¿no? Se necesita ser esforzado, se necesita ser valiente, no es fácil. El que quiere ser un ingeniero tiene que prepararse para entrar a la universidad y estudiar y bueno, leer y aprobar y estar puntual en las clases. Entonces, pues tú te conviertes en un buen ingeniero. Amén. Así también para las cosas del Señor, de la misma manera, y para todo requiere esfuerzo. Todo requiere esfuerzo. Por el otro lado, hermano, el ser sencillos, el ser humilde, como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El tener esa sencillez de corazón, hermano, es una característica de alguien que tiene comunión con Dios, ¿no? Que está en Cristo, ¿no? Es mansedumbre, ¿no? Es afable. Así que, hermanos, ahí queda el desafío. Ahí queda el desafío para usted, para mí, para seguir avanzando, esforzarnos, hermanos, motivarnos, ¿no? Hacer las cosas de la mejor manera posible. Gloria a Dios. En primera instancia para nuestro Dios y para nuestro prójimo. Nosotros mismos, con los casados, con sus cónyuges, nuestros como padres, como hijos, como trabajadores. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, que trae a nosotros, Señor, el reto, Señor, de como tú nos dices, Señor, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? El reto, Señor, de
Padre bueno, a leccionarnos, de avanzar, Señor, de ampliar nuestras metas, de cambiar nuestras cosmovisiones, nuestras filosofías o idiosincrasias con límites, Señor, que tú no nos has puesto, que nosotros mismos los ponemos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios eterno, aquí estamos en primera instancia para contigo, Señor. No queremos ser, Señor, simples para con tus asuntos. No queremos ser, Señor, llevados por la desidia, por la duda o la pereza. Ayúdanos a ser esforzados y valientes, Señor, en el nombre de Jesús. Y así de manera integral como personas, Señor, salir adelante. Salir adelante, Señor. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, prospere en el nombre de Jesús de Nazaret. Danos la fuerza, danos sabiduría, la sagacidad, la prudencia, la inteligencia de la cual habla tu palabra. Dánosla, Señor. Dánosla, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre bendito. Gracias por lo que hasta ahora hemos logrado, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, es por tu gracia. Es por tu misericordia, Padre. Ábrenos puertas, Señor, grandes de bendición para salir adelante y poder bendecir también, Señor, nuestros hermanos, las personas que tienen necesidad. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Y amén, amado hermano, hermana, gracias al Señor. Bueno, gracias al predicador, que lo conozco hace tiempo. Yo recuerdo, José, una sola vez no me he estrellado dos. Una venía de una vigilia en Quirio. Era yo un chiquillo, estamos hablando cuando yo tenía 16 años, creo. En la de Quirio. Y me quedé en la vigilia, me dijeron, te haces cargo de la vigilia, me dijo el pastor, ya, efusivo, fui apasionado, hermano, serví al Señor, prediqué, no dormí nadie, ahí me iba para mi casa y me dormí en el camino. Me acuerdo escuchando Somos el Pueblo de Dios en la radio, ¿cómo la ve? Y así pues, hermano, uno va aprendiendo, ¿no? Aprendí, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, y la otra no fue viniendo del seminario, fue viniendo de tu casa, de la Marina. Igual, hermano, tiempos de estudio, de esfuerzo, ¿no? Se estudiaba y se trabajaba, siempre ha sido así. Hoy en día, hermanos, muchos dejan de congregar, hay gente que no tiene tiempo para Dios, ¿no? Y las excusas o el argumento es que estudio, el trabajo, pero hermano, todos los que servimos al Señor, mire, yo estudiaba, trabajaba y servía al Señor en toda mi vida, desde niño, ¿ah? De veras. Y todo el que sirve al Señor, hermano, ha sido así. Estudiaba, trabajaba y servía al Señor. Y había tiempo, pero claro, terminas cansado, pues. No es fácil. Y ahora mire la recompensa de Dios, que es de estar con Él, ¿no? De perseverar en Él, en su amor, de caminar con Él. Entonces, hermano, ahí está, ¿no? El desafío. Gloria a Dios. Vamos para adelante. Amén. Usted puede llegar a ser un erudito de la palabra de Dios. Claro. Usted puede llegar a adquirir mucha ciencia y conocimiento si usted se lo dispone. No me gusta la lectura, pero igual voy a leer. Amén. Y meternos, hermano, a escudriñar, a escrutar
todos los asuntos, gloria a Dios, pidiéndole al Señor sabiduría. Muy bien. Gracias a Dios por este tiempo, hermanos, todos juntos. Veo de aquí que somos 19 hermanos. Algunos no han podido activar sus cámaras. Bueno, que Dios me los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el día de mañana con los niños. Mañana a las 4 de la tarde, si tú tienes niños, sobrinos, diles por favor que se conecten por Zoom. Es la misma invitación. Entonces, hermano, queremos enseñarle a nuestros niños la palabra de Dios de una manera como para niños. Amén. Eso es para niños. Y el domingo a las 7 estaremos aquí también, sirviendo al Señor. Amén. Tenemos desafíos, tenemos, hermanos, retos, metas medibles que Dios ha puesto en nuestro corazón. Seguimos adelante, vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra, por este tiempo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, porque hemos podido alabarte y hemos podido, Señor, escuchar tu palabra.